Aquí tenemos a David Penn, grande figura, leyenda. Lleva siendo número 1 muchísimos años. Este año he leído que ha sido votado como mejor artista house en Beatport. Bueno, yo lo que soy hay una página que se llama Beatstats Sí. y entonces si tú puedes buscar los artistas por meses, o sea, por 3 meses creo que es, por un año o por all time. Pues en all time estoy yo ahí desde hace años y estoy ahí el número 1 que yo a veces ni me lo creo. De vez en cuando estoy un poco bajo me lo miro y digo, mira, pues todavía estoy ahí. Entonces, bueno, esto cambia mucho, ¿no? Últimamente estoy viajando mucho y quizá pues ahora no estoy sacando tanta música, pero bueno, ahí sigo estando. Sigues estando y después sigo de estando. 30 años. Sí, sí. Pues nada, vamos a dar un aplauso, que es un house master. Esta canción, estábamos hablando ahora hace un segundo, que supongo que la conoceréis. La ponemos un momento. Se oye, ¿no? Bueno, justo es la parte sin voz, pero bueno. Vale. Espera, que lo pasamos un poco si quieres. Esta canción lleva 42 millones de reproducciones en Spotify. Luego miráis vosotros a ver cuántas lleváis, a ver qué pasa. Bueno, pero es verdad que no, eso nunca puedes saber lo que puede pasar, ¿no? Es un tema que sacamos ahora ya 4 años, puede ser, y salió sin pena ni gloria, no funcionó tampoco mucho y al año empezó a tener plays y plays y plays y se volvió, digamos, viral y ya se dio a conocer. Por eso nunca sabes cuándo las cosas pueden funcionar, ¿no? En este caso, ya te digo, lo sacamos y bueno, empezó a funcionar, la gente lo pinchaba, pero así a lo bestia, digamos, pues empezó un año después, ¿no? Y todavía sigue vendiendo y de esos temas que no, pues eso, que no te esperas, pero bueno, quizás yo creo que es mi tema con más plays. Sí, ¿no? Es mi colaboración con KPD, con sí. Encando se llama, o los que no lo conozcáis. Y es una versión de un tema de Nina Simone hace muchos años. Y ya te digo, vamos, yo todavía alucino la de gente que le gusta, ¿no? Y que me lo pide en los shows, ¿no? Bueno, es que también lleva una mezcla de elementos que no pasan de moda, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Que es como es este rollo que es house como puro, ¿no? Sí, voces, bueno, y también tiene una voz Nina muy Simone. pegadiza Sí. Y eso que no fue fácil hacerlo, porque el tema en realidad, la versión original de Nina Simone, a todo el rato está diciendo que no tiene esto, no tiene otro, pero hay un momento en la canción que dice, pero tengo vida, tengo soul, tengo de todo. Claro, esa parte es totalmente diferente musicalmente, con lo cual, cuando lo estábamos haciendo, digo, es que no podemos cambiar de una cosa a otra en house, no podía cambiar la armonía total. Y entonces lo sacó un sello australiano y yo les decía, pero ¿no queda raro que sea todo tan negativo, digamos? ¿No? Porque yo conozco la canción original, luego hay una parte que es donde da... No, está perfecto. Y la verdad es que a la gente le ha gustado, pero realmente hay algunos que sí que me han dicho, dice, pero es que es muy negativo. Digo, no es que sea negativo, es que falta una parte, pero no encajaba, ¿no? Pero bueno, al final nunca sabes si funciona, ¿no? Porque engancha y es muy repetitivo, ¿no? No tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Pero bueno, en realidad el mensaje es muy positivo de la canción, aunque nosotros solo cogimos una parte, ¿no? Sí. Que, claro, por cierto no es la voz de Nina Simone, por temas de copyright, pero bueno, esto se hizo un revocal con un artista que pudo imitarlo la voz, que eso se hace mucho hoy día a la hora de producir, ¿no? Cuando sacamos a lo mejor versiones de alguien, normalmente cuando es una adaptación necesitas pedir permisos a la compañía, ¿no? Al publishing, digamos, a lo que es la parte editorial, y si ya te lo conceden, lo que tienes que hacer es recantarlo, ¿no? Porque si no, es muy difícil que te den la grabación original y te dejen utilizarla como tú quieras, ¿no? Eso es bastante complicado, porque hay normalmente lo que son los masters, lo que son propiedad de las discográficas, ellos no suelen dejarlos, ¿no? Entonces hay que hacer, digamos, un cover, ¿no? Pero luego los publishings lo que quieren es ganar dinero y si es un tema antiguo que no les genera, pues te dan los permisos y por supuesto tú les das porcentaje de royalties o todos, porque en algunos les tienes que dar todos porque incluso o todos, es eso, ¿no? Sí. En este caso creo que no tenemos tema autoral, ¿no? O sea, tenemos royalties, pero no tenemos como tal, aunque la parte musical sea toda nuestra, pero claro, al haber cogido una voz tan característica, te dicen, vale, lo puedes usar, pero todos los derechos que genere pues van para la editorial. Y bueno, aún así merece la pena, ¿no? Pero bueno, es una cosa que mucha gente me pregunta, ya por eso me he enrollado con este tema,
Porque es dicen cómo se superinteresante, hace y tal, ¿no? Porque superinteresante. tú si haces una versión tal cual de una canción, no pasa nada, puedes hacer versiones de lo que quieras. Pero en cuanto haces una adaptación, ya tienes que pasar por, pues esto, a pedir el clearance, que se llama, del publishing. Y ya, si te dan los permisos, pues eso, lo vuelves a recantar y ya luego lo editas, ¿no? ¿Y esto normalmente es el sello discográfico el que lo hace? Sí. Bueno, en el sello discográfico, bueno, yo ahora trabajo con un management que se llama Europa Music Management, que también lleva, perdón, lleva también a Purple Disco Machine, y digamos que ellos están ya un poco acostumbrados a este tipo de cosas, con lo cual pues les es un poquito más fácil que si tú llegas de primeras. Ahora, un poquito más que nada porque tienen los contactos, saben a dónde tienen que dirigirse, ¿no?, para hacerlo. Pero sí, en otros casos es el propio sello discográfico el que intenta conseguir los permisos. Ahora precisamente estábamos con otro tema que había hecho con KPD, hemos cogido un tema que originalmente es de los Bee Gees, y no nos dejan, y no hay forma, porque o hacemos una versión exactamente igual que con toda. Claro, nosotros queríamos coger una parte y no nos deja y no lo vamos a poder sacar. Entonces lo pincho, pero no lo puedo editar, ¿no? O sea que... Venga. Espera, que no hay micro. ¿Tenemos micro? Sí. No, pero que es que va con No, como cámaras. está grabando. Ah, sí. Ahí, sí. Ahí, Javi. Hola, buenas. Yo me siento en ese punto un poco identificado porque tengo una canción de hace ya más de un año que está en ese punto y no hay manera de que el sello te ceda ni cediéndole los derechos ni demás. ¿Qué hacemos en ese punto? Pero claro, ¿has ido al sello discográfico o la editorial? A todo el mundo. Normal. Entiendo que siendo yo, pues no Sí, no quieren ceder a mí me han dado mucho uno más. después de 3 años, pues imagínate, y tenía los contactos, o sea que a veces no es fácil, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido otros casos que de repente era un tío el que tenía los derechos y ha sido mucho más fácil, ¿no?, en vez de una gran editorial. Pero sí que es verdad que hay que mirar, si por ejemplo estás cogiendo de un tema de un sello, fíjate bien si realmente el publishing es de esa misma compañía. Porque normalmente son otras, y además con los años, si es un tema antiguo, va pasando de editoriales en editoriales. Y es lo que decía, las editoriales quieren ganar dinero. Entonces, si es un tema que tiene años y no les está generando mucho, no te van a poner problema. El sello, si tú quieres coger el sampling como tal, eso es más diferente porque ellos son los propietarios de esa grabación y eso normalmente no te lo dan. Se lo dan a algunos artistas top, pero es mucho más complicado. Pero la cosa sería que miraras bien qué editorial lo lleva actualmente. Yo creo que en Discogs suele venir esa información, discogs.com. Y insistir. Pero ya te digo, se puede conseguir. Bueno, seguiremos insistiendo. Pero es eso, ese es el proceso. El sello discográfico normalmente no te haga ni caso. Pero el publishing normalmente dice, bueno, a lo mejor me interesa ganar algo por aquí, que no tengo que hacer nada, solo decirle que ok, y ya genera unos derechos, ¿no? Vale, gracias. Nada. Luego hay una cosa que se llama derechos de fragmentación, ¿no? Que eso es un poco lo que decías, ¿no? Que no puedes cogerlo el Claro. tema y partirlo a tu Claro, manera. es una adaptación, exacto, se dice adaptación, ¿no? Digamos, Sí. que tú pides permiso para una adaptación, porque estás cogiendo solo una parte de una canción y la estás repitiendo o lo que sea, o estás jugando con ella. Por eso no te dejan. También tuvimos otro caso en un tema de otro artista así. No me sale ahora. El que hizo Get Lucky con Daft Punk. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Pues un tema de Pharrell Williams, unos chicos habían hecho una versión, el recantado y todo, pero la misma historia, no aceptaban adaptaciones. Y ahí se quedó. Es una pena, solo para pincharlo, pero hay algunos que se oponen al tema de que tú puedas fragmentar su tema, ¿no? Vale, que no lo hemos comentado, pero realmente esto no es una entrevista, esto es una charla abierta. Claro. Y entonces cualquier cosa que queráis preguntar, simplemente levantéis la mano y aquí estamos entre amigos hablando. Exacto. Y me ha dicho David que va a contestar todo, así que vamos a aprovechar. Mientras sepa. Vale, te quería preguntar un poco por tus inicios. ¿Cómo empezaste en esto? Productor, DJ, hacías canciones para ¿Tenéis ti, tiempo? para otros. Bueno, yo empecé en la música desde. Mis padres me apuntaron a una academia de música y a los 9 años. A mí me apetecía, pero vamos, tampoco es que. Pero vamos, en 2 meses ya
quedé fascinado, y eso que era de música clásica, solfeo, me hice los 5 años de solfeo, 4 de clásico y tal, y me encantaba, o sea, ahí dije, yo vi ahí mi futuro. Pasa que es verdad que con el clásico llega un momento que me ponía a practicar y me ponía a hacer mis acordes, al final y dije, esto no es para mí. Entonces, pues seguí estudiando luego en una escuela de música contemporánea, ¿no? Que es la Escuela de Música Creativa en Madrid, y empecé, digamos, a pues, aprender un poco de jazz, un poco pues, ritmos latinos, bossa nova, un poco influencia contemporánea de música moderna y tal. Y luego, por las casualidades, pues empecé a salir de discotecas, no sé qué, empecé a escuchar música house, y porque yo nunca me he sentido, o sea, nunca me he visto que la música que yo quería hacer en España no veía yo que era mi sitio, ¿no? Porque, bueno, en España pues se llevaba otro tipo de pop español, todo este tipo de cosas. Entonces yo me fijaba en lo que quería hacer y en vez de pues, pensar en lo que tenía en España, pensé más como que estaba fuera, digamos. Entonces yo pensé, digo, bueno, esto es lo que quiero hacer y empecé a probar cosas y tal, y ya en el año 93 creo que saqué mi primer tema. Conocí a Pedro Vidal, que es un tío que hizo discos hizo el disco de Locomía, hizo de Iván Fontanovela, bueno, pues temas de los 80 que fueron mucho éxito, y fue mi primer contacto así con un estudio grande y tal. Y pues empecé a saqué un par de cosas en un doble que sacó allí, ahí aprendí, conocí a otra gente, y al final pues con gente que trabajaba también en este disco montamos un sello y empezamos, y sacamos un sello que éramos totalmente desconocidos, y íbamos sacando vinilos. Y era muy cachondo, porque éramos Juan Carlos Molina, que era pues, uno que estaba allí que también producía, Quique Boy, que era también muy conocido en los 90, y yo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a montar un sello. Entonces montamos un sello, y entonces cada disco era con un nombre de artista y un estilo totalmente diferente. Entonces aquello era como experimentos, ¿no? Pero aún así, pues oye, empezamos a sacar música y tal. Pero este sello era Zen. Zen Records, sí, Zen. porque es mi empresa, digamos, ahora ya no utilizo Vale. esa denominación, utilizo Urbana, Vale. pero eso ya fue porque ya era una cosa mía, pero lo curioso era eso, que éramos unos pringados que estábamos empezando a hacer cosas, pero oye, nuestros 2000 vinilos, entonces, claro, teníamos, pues eso, 20 2000 años. vinilos, lo hice como... Sí, 2000 vinilos sí que lo vendíamos fácil, me refiero, siendo desconocidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, oye, pues éramos jóvenes, con poco de dinerito, pues ya empezamos a hacer. Entonces, pues ya, bueno, pues ya con los años ya luego tuvimos, bueno, es que ya hay muchas cosas que contar, pero bueno, luego ya tuvimos el éxito con Cadok de Night Train, que fue de la noche a la mañana. Pues estábamos ahí intentando entrar en unos recopilatorios que había de Máquina Total, que aquello era lo que más vendía, ¿no? En España, ¿no? Vendía 40.000, 50.000, 100.000 copias, y lo único que queríamos era entrar ahí para tal, y de repente hicimos un tema que se volvió pues mundial, ¿no? Que fue el Night Train, ¿no? Que no está bajo mi nombre, el Cadok. Además todo encima fue una publicidad, digamos, ¿no? Cadok era una discoteca de Portugal, y nos dijeron, oye, queremos sacar un disco de la... Entonces, pues fue como un trabajo, nos pagaron un dinero, nosotros teníamos los derechos de todo, pasa que ellos querían que se llamara Cadok, y lo pusimos, y al final, fíjate, fue un tema de muchísimo éxito, y íbamos por toda Europa diciendo que era un club de Portugal, ¿no? Pero bueno, como son las cosas, que al año siguiente sacamos otro, no les pedimos dinero, pero luego nos pidieron dinero a nosotros, y dijeron, oye, que habéis ganado mucho, pues, digo, pero bueno, sí, pues estamos haciendo publicidad del nombre de la discoteca, ¿no? Pero bueno, la sangre no llegó al río, pero bueno, que para que veáis que al final todo ¿sabes? Nunca sabes por dónde van a salir las cosas, ¿no? Pero bueno, esto nos permitió, pues eso, de repente, de la noche a la mañana, ir por toda Europa, pinchamos por toda Europa, y incluso fuimos a un programa que se llamaba Top of the Pops en el Reino Unido, que era súper famoso y tal, que desde los Beatles iban y tal. Y claro, para nosotros fue como de repente nos llamaron, en 2 semanas tenéis que estar en Londres, y nosotros, ¿pero cómo? ¿Qué? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Aprendimos mucho de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Eso no nos dimos cuenta después. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, y digamos que es como cuando yo me empecé a dar cuenta porque yo era solo productor, yo el tema del DJ no lo contemplaba. Pero claro, ya estaba metido haciendo música electrónica, y yo veía la reacción de la gente y decía, esto no me lo puedo perder. Y ya es cuando, pues a finales con Cadok hacíamos actuaciones, pero era más como un semidirecto, ¿no? Y ya, pues a finales de los 90, pues yo ya quería tirar por mi camino, que digamos, era más house, más musical y tal.
y para eso necesitaba ser DJ, porque claro, yo cuando era productor, pues me dejaba un poco guiar por el DJ con el que trabajábamos, ¿no? También trabajé con Chus y tal, pero bueno, eso ya fue más a final de los 90 y yo me dejaba llevar un poco más por lo que eran los DJs. ¿Aquí claro. estaba Chus también? Bueno, era él, digamos, que nos puso en contacto con la discoteca, Sí. pero bueno, realmente la producción no, la producción la hicimos nosotros. Sí. ¿no? Pero bueno, Iba como para hacer el show de directo, imagino. No, él no tampoco. venía a las actuaciones. Vale. No. Él nos puso en contacto y digamos que el que nos consiguió el contacto y de hecho hicimos varios discos con varios nombres para sacar un dinerillo. En los 90 teníamos uno de otra discoteca que se llamaba Palladium, sacamos otro de Capital, de Madrid. O sea que bueno, íbamos haciendo trabajillos así y eran del mismo grupo y salió. Y entonces ya empecé empecé prácticamente de cero en el 99, pues empecé como mi camino en solitario y empecé a pinchar, pero en un garito donde la gente ni me miraba, vamos. O sea, yo pinchaba ahí, pero para mí era como para practicar, ¿no? Y ahí empecé, digamos, desde cero en el 99, después de haber tenido todo ese éxito, empecé en el 99 ya como David Penn, con lo cual, pues recuerdo que estuve el primer invierno, que no me sonó el teléfono una vez, porque claro, en esa época todo era por teléfono, fax y todas estas cosas, y no me había sonado. Pero estuve el invierno y dije, venga, voy a ir a por lo mío. Y justo pasó ese invierno y empecé todos los temas que había estado haciendo en invierno, empecé a venderlo incluso a sellos americanos, sellos europeos. Y prácticamente me conocían, pero no me conocían como David Penn, con lo cual empecé a sacar temas y ahí empezó un poco mi carrera en el 99, ¿no? Como David Penn. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Conocéis este tema? Vale. Mítico, vendió más de 100 y pico mil singles en todo el mundo. Singles, imagínate. Madre mía, y ya en recopilatorios, millones y millones. Sí. Pero... ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa de este disco? ¿De dónde es la voz? ¿Alguna cosa? Sí, está lleno de samplings, sí. De hecho, la voz es de James Brown, pero nosotros no lo sabíamos cuando lo hicimos. Porque ¿no? No lo sabíamos. Teníamos, en los 90 se hacía mucho un vinilo con voces para pinchar, ¿no? Entonces tenía una voz voces de discos sacadas, que llamábamos un pirata, ¿no? Un disco pirata, a lo mejor tenía por cara 20 voces, entonces pues era para scratchear o para poner encima de los temas. Y entonces escuchamos un día esa y digo, ¡uy, qué guapa esta, vamos a ponerla! Y al tiempo nos dijeron, anda, ¿habéis cogido la voz de James Brown? Y yo, sí, es de James Brown, no sabíamos. Y de hecho, vamos, tiene unos cuantos samplings, pero bueno, por suerte... ¿Nunca pasó nada? Bueno, tuvimos un problemilla con unos sí, pero con el que menos nos esperábamos. Hay una parte que dice pa, que simplemente es una sílaba. Sí. Y esto estaba sacado de un artista que era la misma compañía, de arcade, que se llamaba Duque, que sacó un tema que se llamaba So in Love With You, que fue muy famoso, que decía pa, para, pues nosotros cogimos el pa, nada más. La compañía se lo dijimos antes de sacarlo, oye, ¿habrá problema con esto? No, es de la misma compañía, va a estar todo bien. Pasaron 2 años, el artista dijo que qué pasaba aquí y le tuvimos que dar una buena pasta, sí. Tuvimos que dividir, además. Lo curioso es que nosotros, el acuerdo que teníamos un acuerdo para España, pero luego teníamos otro internacional que se gestionaba desde Holanda. Entonces, desde Holanda, el sello de Holanda se quedaba con el 50% y el otro 50% nosotros. Pero claro, ya éramos 3 a repartir, más este otro 4, con lo cual era el de Holanda es el que más ganó, realmente, ¿no? El sello, ¿no? Porque se llevó el 50% y él no tenía que pagar a nadie, ¿no? Pero bueno, de todo aprendes, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Pero vamos, en este caso fue una tontería porque lo podíamos haber grabado con un micro y no hubiera pasado nada. Pero bueno, son cosas que... Sí, no, pero curiosa la historia que no sabíais que era... Sí, ni James Brown me ha denunciado, ni hay otros cuantos sonidos que... O sea, hay una sirena también de otro tema de los 80, creo que es, y hombre, cuando se convierte en un éxito es más fácil que alguien se queje. Efectivamente. Vale, entonces, háblanos un poco de Urbana, si quieres. Sí. Porque luego, después de esto... no sé en qué año empezó Urbana. Urbana, ahora acabamos de hacer 20 años, en el 2003. Vale. Bueno, ponemos algún tema de... Es que no sabía si era sonido alguno. urbano. Yo creo que la otra cara era, digamos, el que fue más conocido, ¿no? Que era Sonido Urbano. Sí. Bueno, pues como os decía, yo en los 90, pues empecé en el 99, ya empecé pues, a hacer mis tal, y en 2003 pues decidí reimpulsar el sello, pero claro, el sello se llamaba Zen Records, ¿no? Que actualmente sigue siendo mi compañía, mi nombre de compañía, pero no lo uso comercialmente.
Pero antes de hacerlo dije, mira, en vez de revitalizar un sello que ya está, voy a empezar algo desde el principio que sea mío propio, ¿no? Porque en el otro sello pues había otra gente involucrada. Y empecé con Urbana y tal, un poco para dar salida a... Porque en esa época era muy diferente que ahora. Ahora tú sacas un disco y lo puede tener todo el mundo. En esa época tú sacabas un vinilo y como no estuvieras ese día en la tienda de discos, seguramente ni lo pillabas, ¿no? Porque eran limitadas, ¿no? Me pasaba a mí con música de otra gente, ¿no? Que llegaba a la tienda, no, es que se me acaba el último. ¿Y cuándo tienes el próximo? Yo no lo sé. Había algunos que sí llegaban, pero había otros. Entonces era muy complicado. Entonces, o yo sacaba discos en Estados Unidos, en algunos sellos underground, pero claro, es lo que te decía, la gente me decía, es que no consigo el disco, porque a lo mejor venían 3 copias. Se iban rápido. Y dije, bueno, pues voy a centralizar mi música en un sello propio mío y voy a dar un poco rienda suelta a lo que me gusta y tal. Y bueno, creé Urbana en el 2003 y bueno, pues desde cero. O sea, me acuerdo que hasta fundábamos los discos nosotros porque nos ahorrábamos dinero y todo. O sea, cosas súper tal. Me acuerdo que hacíamos también test pressing, que esos se vendían también muy bien, pues le tenías que poner una pegatina como que eran las primeras copias y tal, y ya luego salía, digamos, Pero me acuerdo que era muy bonito lo del vinilo, pero daba muchos problemas, porque sí, de repente siempre te tenían que mandar un acetato, una prueba, pero eso te había tardado unas semanas, ¿no? Ahora cuando te llegaba no sonaba bien, no se habían equivocado, ahora repítelo, tardaban otra vez, o sonaba mal, y era un poco tedioso a veces, ¿no? Porque era como, cada vez que llegaba uno nuevo era como, vamos, crucemos los dedos, o empezaba el tema ya empezado, cosas que pasaban, claro, porque no siempre... Luego es verdad que ya empezamos a fabricar en Madrid, ya era más fácil, pero a veces fabricábamos en Holanda o en Francia, y claro, no podías estar ahí para ver que lo estaban haciendo bien, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta, siempre me ha gustado el vinilo, pero creo que era mucho burro, sobre todo de... ¿Hubo algún defecto de fabricación, imagino, no? Sí, sí, o sea, de repente que un tema a lo mejor le ponías y ya estaba empezado el tema, había pasado un segundo o algo, pero claro, no se podía sacar así, o temas que estaban distorsionados, tal, ¿no? Entonces hay veces que si no estabas ahí en el corte, como se llama, sí. Pues no lo veías, ¿no? Entonces siempre era un poco, pues era como, a ver qué habrá pasado esta vez, ¿no? Porque además eso te retrasaba la salida del disco y tal. Pero bueno, la verdad que por lo menos los discos se vendían más o menos bien, o sea, en la época del vinilo se vendía más o menos música y tampoco que se ganara una fortuna, pero te daba como para ir viviendo y para ir cogiendo nombre, ¿no? Muy bien. Y bueno, este fue el segundo disco que hice, que era con Jabato, que es un buen amigo mío, que es sí. DJ de Madrid. Y la verdad es que nos dejamos llevar. Bueno, este fue, creo, el segundo de Urbana, pero bueno, el otro que me habías enseñado es la primera colaboración que hice con él. ¿Cuál? ¿Al sí, Maya? El de Maya. No sé si fue ese el primero o este. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado colaborar con gente también, ¿no? Porque a veces también sales un poco de lo que te apetece, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando hay gente que tiene... A lo mejor Jabato, por ejemplo, no es músico, tal, pero tenía muchas ideas. Entonces venía, ¿y para qué no hacemos esto? Y me lo cantaba, y a lo mejor hacemos esto y tal. Y es muy importante al final colaborar con gente para encontrarte un poco tu camino, ¿no? Porque, claro, cuando eres más joven tienes más inexperiencia, no sabes qué hacer, ay, esto estará bien, ¿no? Pasas muchas dudas. Entonces a veces está bien juntarse con gente para ver desde otra perspectiva, ¿no? Yo también, por ejemplo, pues, de todo aprendes. Yo me acuerdo que empecé con DJ Chus a hacer unos discos y tal, y yo me acuerdo que, venga, un piano, y yo empezaba unas cosas, decía, más fácil, y decía, pero si esto es muy fácil. Dice, pues esto es lo que hace falta, ¿no? Y entonces yo en esa época me parecía demasiado sencillo, pero luego, viéndolo con perspectiva, durante los años, digo, es que es verdad, es mucho mejor. Ideas claras, no tiene por qué ser fácil, a lo mejor está fácil desde el punto de que son 2 acordes, pero si son buenos, con 2 acordes te vale, no tienes que rellenarlo, ¿no? Y más en la música house y tal, yo ya me doy cuenta que el menos es más muchas veces, ¿no? Yo siempre cuando produzco meto 1000 cosas y luego lo que hago es empezar a limpiar y a quitar todas las cosas que no hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, entonces siempre está muy bien colaborar con gente. Por suerte, pues ya con los años, pues sigo haciendo colaboraciones, pero bueno, quizá tengo más claro lo que quiero hacer y me dejo más llevar por mi instinto, ¿no? Pero bueno, esta fue una época que sacaba discos, pues eso, con diferentes productores, con Tony Bass, que hicimos Bass and Pen, hicimos también Deux, que también tuvo mucho éxito. Entonces, bueno, yo siempre he ido probando cosas, diferentes nombres también, diferentes alias, o sea que bueno. Sí, no, lo hablamos muchas veces aquí en los cursos, que es lo difícil es que funcione lo sencillo. Porque sí. Lo estás diciendo como si no, pues es que sencillo está. No, realmente no es así. O sea, realmente claro. Que sea sencillo y que funcione, pues es mucho más trabajo del que parece.
O sea, que ese truco que me has dicho de que tú lo que haces es que haces mucho y luego vas como quitando y quedándote como con Sí, yo tengo una teoría. A ver, como yo destilando. yo tengo una teoría. Cuando estás produciendo el típico día que estás inspirado y dices, hostia, que todo parece que te encaja, y dices, uy, ¿cómo me gusta esto? Lo tengo demostrado. Lo que tienes que hacer es meter todas las ideas que puedas en ese momento, porque la inspiración dura 2 horas, os diría, más o menos. Entonces, ese momento de euforia que estás haciendo algo, ¡ay, qué bueno esto! ¡Ay, qué bueno! Joder, qué guay! Y entonces no hay que perder mucho el tiempo ni en mezclar ni en hacer nada, es meter información, porque en ese momento estás sintiendo la canción y estás probando cosas, ¡ay, esto qué tal queda y tal! Y luego al día siguiente, cuando ya lo escuchas en frío, dices, pues mira, esto sí mola, esto no y tal. Pero un error que yo alguna vez he cometido es como, ¡ay, qué buena esta idea! Tal, voy a hacer la base que suene increíble. Y al final perdí tanto tiempo en que la base, encontrar el sonido de la base, que ya había perdido el alma del tema y ya era como, ya era, ¿sabes? No conseguía encajarlo. Y entonces ahora hago todo lo contrario. Cuando estoy inspirado y se me ocurre algo, aunque sea meto la base de otro disco que haya hecho y lo pongo, digo, bueno, una base la puedo hacer sin estar, digamos, inspirado. No necesito para hacer una percusión estar, a lo mejor una cosa musical o una cosa de efectos y tal, sí necesito que sea en ese momento. Entonces muchas veces a lo mejor cojo el loop de otro tema mío y lo pongo encima, trabajo en el tema y luego pues ya cambio lo que es la percusión, pero hay que soltar todas las ideas que puedas y luego ponerte a limpiar y empezar a ver. Esto realmente, porque hay muchas cositas que vas añadiendo y dices, están bien, pero cuando hay que hacer, muy importante también, dejar tiempo que las cosas, o sea, por ejemplo, tú haces un tema hoy y te encanta, mañana lo escucharás de otra manera, y si a lo mejor pasado dices que está perfecto, déjalo unos días. Yo lo dejo a lo mejor 4, 5, 6 días sin escucharlo más. Y ahí es cuando te das cuenta de esto está muy bien, y esto no sé en qué estaba pensando, y esto hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, pero es muy importante. A mí me pasa muchas veces con artistas que le pides una remezcla y no voy a decir nombres, pero me ha pasado con artistas conocidos que les pides una remezcla y me la manda al día siguiente. No, que ya está la remezcla. Digo, claro, lo escucho y digo, sí, se nota que has trabajado una tarde con ella, pero digo, no sé, hay que ser un poco crítico consigo mismo, ¿no? Contigo mismo. Porque a ti te parezca, es lo que os decía antes de la emoción del momento, ¿no? A mí me parece genial lo que estoy haciendo ahora, pero a lo mejor no está tan bien, a lo mejor me está gustando hoy y me ha pasado muchas veces. Entonces hay que dejar que las cosas, ¿sabes? Realmente sepas si están bien dejando tiempo, ¿no? Y ahora es mucho lo de, está bien, venga, saco este disco aquí, y al final estás sacando mucho, pero a lo mejor estás consiguiendo menos, que si a lo mejor te centras y decir, bueno, esta idea está bien, yo creo que está bien, déjalo unos días, no la escuches. Porque me pasa a mí con cosas mías que creo que están perfectas, la dejo 5 o 6 días, cuando la escucho digo, no, pues no, esto no está tan bien, esto lo puedo cambiar. Pero bueno, sigue estando la idea y sigue teniendo claro que eso está bien. Pero no os dejéis confiar con la emoción del momento, hay que dejar los temas. A veces puedes tardar poco en hacer un tema, pero en acabarlo a veces tardo más, porque quiero que esté bien, que esté perfecto y que no hay peor sensación que sacar un disco y luego decir, joder, podría haberlo hecho mejor, ¿no? Vamos, tengo un caso, me acuerdo, que hicimos un tema Chus y yo que se llamaba Will I Discover Love, y el disco nos lo pidieron, sacamos el sello Azuli, ¿no? Azuli. Sí, ¿nos encontramos o qué? Sí. Y entonces me acuerdo que lo hicimos y tal, y nos llaman, y nos dicen, oye, ¿qué tienen? Tenéis que mandarlo ya. Total, lo mezclamos, lo mandamos, porque tenían que mandarlo al vinilo. Y nos llegó el vinilo y se salió la tirada y no sonaba bien. No sé si es la primera o la segunda. Suena bien. Pero no sonaba muy bien. Pues o sea, suena bien si tú lo escuchas, pero cuando lo mezclabas con otro era como, parece que he puesto un cassette. O sea, era como de repente sin agudos, sin no sé qué. Y ahí dije, nunca más. O sea, si me dicen que tiene que estar hoy, lo intento, pero es preferible esperar 1 o 2 días, pero estar contento y que luego no salga un disco. Y aún así fue un disco de éxito. O sea, que es que encima para Más Inri tuvo éxito y funcionó. Pero claro, la sensación nuestra era como, joder, si lo hubiéramos dedicado una tarde más o 2 días más a terminar bien la mezcla, pues hubiéramos estado más contentos. Aunque a lo mejor la gente no lo notaba, pero se notaba al pincharlo, que no tenía agudos, le faltaba, pues, es que éramos unos inexpertos, la verdad que hacíamos todo un poco de oído y yo había estudiado música, pero yo no había estudiado sonido, entonces todas las cosas eran un poco experimento, ¿no? Y más en esta época que todavía, aquí ya bueno empezamos a usar audio, pero en los 90 era todo con MIDI y con una mesa que al día siguiente habías borrado lo que tenías y tenías que empezar de cero, entonces en los 90 era mucho más complicado hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo si eras inexperto. Esto es una colaboración entre Chus Pen y Concha Huica.
una cantante que os recomiendo totalmente. Sí. Que además cuando conocimos hacía cosas con Kiko Navarro y tal, nos encantaba su voz y ella pues, digamos, tampoco no era conocida y ahora está dando giras por todo el mundo, se llama Buika solo y es una tía con un arte increíble, ¿no? Y me siento muy afortunado de haber trabajado con ella y además he trabajado en más ocasiones con ella y sí creo que tiene una voz súper especial, ¿no? Ella hace un rollo un poco más entre flamenco, pero siempre moderno y siempre con una tía muy especial y muy guay. Muy guay, muy guay. Veo que, pues eso, que sí que te iba a preguntar si te gustaban las colaboraciones, pero creo que has contestado. Sí, yo creo que sí. Sí, no, pues estás pues, con Chus, con KPD, ¿no? Recientemente, con Dimas, has nombrado varios y realmente veo que te gusta, ¿no? Claro, porque ves que te aporta, ¿no? Claro, No claro. es... A ver, hay gente que te aporta y hay gente que no. Cuando hay uno que no te aporta, pues ya no trabajas más con Claro. él. Pero lo importante en esta vida es muchas veces tener ideas, ¿no? No es porque a lo mejor yo las puedo llevar a cabo en piano, pero a lo mejor con con la instrumentación, pero si no hay ideas, lo importante es que haya ideas y con mucha gente que trabajo, a lo mejor ellos no tocan una nota, pero me están aportando, me están diciendo, pues yo lo veo así, o te has fijado en este detalle, o se fijan ellos en cosas que a lo mejor yo no. O sea, que está muy bien colaborar, o sea, está muy bien. De hecho, vamos, yo incluso a veces cuando no tengo muy claro algo, pues también se lo mando a mis amigos, a Robert Gaez también he colaborado con él y él, aunque no está, digamos, ya sacando música, pero sigue teniendo ese buen criterio para aconsejarme, decir, pues esto yo lo veo bien, esto no, y tal. A veces hay que mandarlo también a los amigos, no todo, porque a veces también te pueden marear, ni a mucha gente, pero sí, siempre es importante tener una opinión, aparte de una opinión sincera, no que te digan, está muy bien, no, yo creo que digas, hostia, que bien está, ¿no? Buenos tips, ¿eh? Bueno. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Queréis hacer alguna preguntilla? ¿Algo de sus inicios, sus primeros tiempos? El micrófono. Has dicho antes que cuando montabas los sellos, cuando empezabais con todo esto, aprendisteis muchas cosas de las que hay que hacer y de las que no. Sí. Y a mí me gustaría que nos contases alguna de las que no hay que hacer. Pues hay que sobre porque todo... creo que es de las que igual se aprende más, ¿no? Leer contratos, o si no, dárselo a alguien que sepa y que te pueda aconsejar, y más cuando en esa época mi nivel de inglés tampoco es que fuera muy elevado, entonces, y claro, también es verdad que cuando no tienes nada, pues ya te digo, nosotros estábamos en España vendiendo nuestros 2000 discos que se vendían por Europa y tal, y bueno, alguno en América, pero eso, aspirábamos a llegar a un recopilatorio que nos diera algo de dinero y tal, y de repente fue un hit, ¿no? Entonces, claro, si no tienes nada, pues oye, firmas, pero sí es verdad que siempre hay que estar un poco... saber lo que estás firmando y hasta qué punto te interesa o no te interesa, ¿no? Hay veces que, bueno, yo he hecho cosas a lo mejor por poco dinero, pero luego me han beneficiado en otros aspectos, ¿no? En que a lo mejor he sido más conocido gracias a un remix, que a lo mejor no me han pagado mucho, pero lo he ganado por otro lado porque ese remix me ha permitido ser más conocido y llegar a más sitios, ¿no? Entonces, sobre todo es leer los contratos, lo que yo digo, leer los contratos y saber lo que estás firmando, ¿no? Que muchas veces, pues claro, luego vimos con lo del tiempo que había muchas cosas que habíamos firmado que pues se pueden aprovechar de ti, entonces que veías que dices, esto no es normal, a lo mejor un tanto por ciento muy elevado que al final que se llevaba el sello, que se llevaba por muchas cosas que tú a lo mejor no le das importancia, que es lo que te digo, que por otro lado, también si te ha ido luego bien, pues dices, mira, no tenía nada y ahora tengo algo más, pero podía haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Y también muchas veces no dejarse, o sea, escuchar a todo el mundo a consejos, pero no hacerles caso del todo, no sé cómo decirte, ¿no? Porque a veces la gente tiene una idea de, pues yo haría esto, o repetiría la misma fórmula. Hay mucha gente que repite la fórmula hasta la saciedad, hasta que quema su sonido. Yo en mi caso, pues intento que no, ¿no? Y intento que mi música se reconozca que es mía, pero no repetirme, o por lo menos no... O sea, siempre hay cosas que puedes decir, pues mira, esto es David Pérez, y que eso está bien tener tu sello, pero no repetirse en exceso. Hay gente que coge una fórmula y venga a repetir como churros, y eso al final la gente lo nota y se cansa, ¿no? Y pierdes un poco la credibilidad, y eso es lo que yo intento. Yo últimamente la suerte que tengo es que si me piden una remezcla, hago de lo que realmente me gusta y de algo que realmente pueda aportar. Vaya a vender más o vaya a vender menos, pero por lo menos que yo me lo pase bien en el estudio y yo lo disfrute, ¿no? A ver, también he hecho trabajillos que no tenía mucha pasta y, pues bueno, pues haces un trabajo y lo haces y no pasa nada.
pero ahora por suerte que puedo hacer y elegir lo que a veces me han ofrecido grandes sellos, un buen dinero, pero a lo mejor el tema es tan malo que digo, por mucho que yo hago aquí voy a perder el tiempo. Claro, yo digo, yo puedo hacerte la mejor producción del mundo, que tengo mucha parte, pero si va a entrar la voz y la gente no lo va a comprar y no le va a interesar, prefiero que no me paguen nada, ¿no? Prefiero no hacerlo, y esas energías que yo tengo para hacer esa remezcla, hacerlo en algo mío, a lo mejor en una producción propia o en eso, pues algo para trabajar yo, o a lo mejor utilizarlo para algo que realmente tenga validez, ¿no? Lo que te digo, porque si es una voz que no va a ir, ya sabes que no va a ir a ningún sitio, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sabes? Por mucha pasta que tal, luego al final es perjudicial para mí, porque ya estoy quemando mi sonido, ¿no? Porque la gente va a decir, sí, mira, David está haciendo algo parecido, porque parece que bueno, eso es lo que yo pienso, que el sello le ha pedido que se parezca a no sé qué, y entonces al final no va a ningún lado. Entonces prefiero guardar mis energías y hacer cosas que por lo menos a mí me diviertan, ¿no? y me hagan disfrutar, porque al final esto hay que disfrutarlo, ¿no? Sí que es verdad que a veces tienes que hacer trabajillos, te gusten más o menos, pero bueno, siempre hay que intentar mirar pues eso, que tu nombre esté asociado a cosas que estén bien hechas, por lo menos, ¿no? No que yo saco discos que venden más y otros que no es mi criterio, no es ese. Mi criterio es que yo esté contento, que salga el disco y no me avergüence de él, ¿no? Diga, eso te iba a preguntar. Claro. No digas qué disco, por supuesto, pero hay algún disco que digas... Alguna remezclilla que he hecho, a lo mejor hasta 15 años y tal, sí, alguna cosa que he hecho por ahí que dices luego, vamos, que no he ido a ningún lado, ¿sabes? Ya, y al final dices, pero bueno, en ese momento a lo mejor necesitas pasta y dices, pues bueno, pues lo hago y no pasa nada, no se me caen los anillos. Pero intento no hacer cosas que luego diga, ¿por qué lo hice? ¿No? Sí, porque ahí está. Pero bueno, algunas hay. Vale. No muchas, por suerte no hay muchas, pero un par de ellas sí que hay, ¿no? Pero bueno. No diremos cuál. Es que no la conoceríais seguramente, porque no fue a ningún lado. Eso es lo bueno, menos mal. Bueno, ahora hablamos un poco, si quieres, de Sun Rising Up, Deux, que ha sonado en todo el mundo este disco, lo conoce todo el mundo. ¿Te gusta el house o no? ¿Lo has bailado alguna vez en tu vida? Entonces, me gustaría preguntarte, no sé, alguna anécdota, algo que nos puedas contar de este disco. Sí. ¿Alguna cosilla que...? Pues sí, es un disco que yo normalmente, cuando estás haciendo música, hay una curva, digamos, de cuando estás haciendo un tema que te va gustando, luego pasas una parte que no te gusta, entonces yo intento que no dure, que el tema de producción, por lo menos dejar un tema claro, hacerlo rápido, porque si no le pierdes me refiero a lo que sea, montarlo, dar una idea y tal, y no perder mucho tiempo, porque cuanto más lo escuchas vas perdiendo un poco el norte y ya no sabes qué hacer. Bueno, pues este es todo lo contrario, echamos horas, empezó el tema, el primero no tenía nada que ver, o sea, empezamos con una historia, Tony y yo, Tony Bass, de Barcelona. Yo empecé a trabajar con él ya desde los 90. Tuvimos un grupo que se llamaba Black on Black, que sacamos en EMI, en Chrysalis y tal. Sacamos a buscar ahora un disco. Sí, además era house en español. Sí, verdad, no nos comimos un colín, pero bueno. pero bueno, salimos en algún programa de tele y todo. Sí. Y entonces siempre con Tony, pues él tiene una colección de vinilos increíble. Y siempre me ha gustado mucho su estilo, entonces yo he aprendido mucho de la música. Entonces siempre que nos reuníamos, pues era dejarnos llevar, ¿no? Y disfrutar. Entonces, y en este caso fue todo lo contrario, o sea, empezamos con una idea, con una voz, no sé qué, y el tema, pero no despegaba. Y yo normalmente, en casos así, lo hubiéramos tirado a la basura, pero había algo en el tema y seguimos, y estuvimos probando y tal. Y de repente, cuando ya el tema, tengo varias demos que no tienen nada que ver con esta parte, o sea, a lo mejor la base y tal, un poquito. Y de repente, pues un día, pues eso que digo, pues yo no sé, vamos a probar unas cuerdas, y entonces empecé algo de y entonces empecé y de esto pues las cuerdas que salen al principio, y ahí empezó a tomar como, pues esto sí, esta es como un marcato de cuerdas, y ahí empezamos como, pues esto mola y tal, pero no despegaba el tema. ¿Pero tenía voz ya? No, la voz fue al final. Vale. Fue al final. Entonces, porque todavía no sabíamos a dónde iba el tema, lo que te digo, primero hicimos una voz con vocoder, que la grabamos nosotros, y era como, pero era mucho más aburrido, ¿no? Entonces era como, digo, sí, está bien, pero no va a ningún lado y tal. Entonces ya empezamos con los, digo, hostia, pues esto mola. Pero se nos quedaba así muy plano, porque claro, el tema va todo el rato un mismo tono, mira, ¿no? Va todo el rato. Y ahí nos quedábamos, hasta que un momento de estas veces, después de tanto escucharlo, digo, esto tiene que cambiar en algún momento.
Y tiene un cambio de bajo, que es donde tiene esta parte de subida. Ahí es cuando le da impulso al tema, ¿no? Entonces, además recuerdo ese momento que fue como especial, porque estábamos ahí como de tanto escucharlo, y digo, esto no termina de subir. Y de eso que nada, dice así, pom, pom, de eso que me salió a la primera y como, hostia. Y fue como, vamos, nos emocionamos ahí y digo, hostia, esto sí, así sí. Y entonces ya vimos claro lo que queríamos, ¿no? O sea, ese fue el momento clave, ¿no? Sí, porque a veces estás haciendo un tema, estás pensando, si es vocal, pues una estrofa, tal, pero en este tema era como todo el rato constante, pero y molaba que este rollo constante, pero llegaba un momento que no estiraba más la cuerda. Y ese cambio fue, ¿sabes? Que son 3 notas, pero de repente es cuando el tema crece, ¿no? Y entonces ya teníamos el instrumental y Tony es muy bueno haciendo letras y él hizo la letra. No. Y entonces ya empezamos a pensar, joder, pues un rollo así como medio hablado, medio anclar, que tal. Y yo había visto a Rebecca Brown, había estado con ella en Miami en una Winter Conference en 2003, creo que fue. Y me gustaba mucho su estilo, ¿no? Y tal, y dije, ¿se oye pues, bien? Sí, a lo mejor está muy alto. Y dije, oye, ¿por qué no probamos con Rebecca Brown y tal? Que está ahí en Barcelona además. Y nada, fue Tony con su letra, estuvieron un par de horas y salió esto, ¿no? Y la verdad que a ella le benefició mucho también, porque yo me acuerdo que en esa época pues subió su caché tremendo y yo me alegro mucho por ella. Y además tenemos muy buen contacto, tenemos muy buen rollo. Además yo creo que ella aportó lo que le faltaba al tema, ¿no? Pero son de estas veces que sale bien, ¿no? Hay otras veces que dice, voy a probar con una cantante y no sale. Aquí nos salió bien, nos gustó a todos y yo creo que para la carrera de los 3 pues ha ido muy bien, ¿no? Y es un tema especial, además no se parece a ninguno en concreto, entonces, y además tiene pues ese rollo, digamos, sentimental a la vez que emocional, ¿no? Es curioso porque además decías de anécdotas. Hace poco Rebecca Brown me mandó un vídeo de un entierro y estaban con el ataúd y estaban poniendo Sunrise in Up porque era su tema favorito, entonces estaba y entonces ves el momento, ves el momento, es que fue muy emocionante. Y entonces ves de repente, claro, me manda esto y yo como, pero esto que es de cachondeo. Y están un montón de tíos dando así, cantando la canción encima del ataúd. Claro, quedaba todo. Yo ni lo reposteé porque digo, la gente va a pensar que esto es de cachondeo. Pero claro, cuando tú leías el post entero, decía, joder, es que esta canción fue muy especial para él y él, pues como homenaje tal, y entonces veías la gente, claro, entre la tristeza por un lado, pero la alegría, y fue como un momento como wow, ¿no? Como que la gente pueda tener algo así de un tema que has hecho tú, ¿no? Pues es un poco, pues eso, como os decía, es un poco de shock, pero por otro lado es algo muy bonito, ¿no? En el fondo, ¿no? Si se entiende así, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. ¿De este tema es? No, pero... Vale. No has dicho que sí tenía una pregunta. Sí, dale. ¿Qué tiene que tener un tema para que no lo deseches de primeras y lo escuches para tu sello? ¿O qué tiene que tener directamente el mail para que lo abras y escuches el tema? Lo que tengo que tener es tiempo a veces, ¿no? Que el problema es que hay veces que claro, llevo tantas cosas, llevo el programa de Urbana Radio Show que se emite toda la semana. Tengo viajes, tengo shows y tengo también que pasar tiempo en el estudio. Entonces sí que es verdad que hay veces que me da un poco de rabia porque me pongo a escuchar demos que me mandan y hay muchas que te mandan que de repente me mandan una de hard techno y una de no sé qué. Y yo, claro, ese tiempo que estoy perdiendo para eso a veces te quita un poco las ganas de seguir, ¿no? Luego hay otra gente que si me manda algo de house y yo un consejo que también doy es no mandar a 20.000 personas a la vez y una cosa así porque al final no habla bien de ti. Yo creo que tienes que mandarlo a este sello diciendo hola, tal gente de Urbana Recordings, en mi caso, este es un tema que he hecho pensando, bla, 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 pero por lo menos que vaya dirigido a alguien, ¿no? Porque al final pierdes mucho tiempo y seguramente entre muchos de esos habrá cosas buenas, pero a veces es lo que te digo, pierdes tanto el tiempo de uno de no sé qué y te manda ahí, claro, cuando entre que te lo descargas o lo vas a escuchar y dices, o sea, lo han mandado y encima abierto a 58 sellos. Entonces, claro, eso pierde un poco la gracia, ¿no? Entonces yo creo que es mejor enfocarse a dónde quieres dirigir tu producto y luego la música, pues yo que despierte emociones, o sea, yo no busco nada en concreto, yo de hecho en Urbana hay temas de todos los tipos, pero que tengan marcha, necesito que me muevan, pero a la vez que tengan algo especial, ¿no? Hoy día hay mucha música en el mercado, pero mucha música desechable, que
tiene una duración muy corta, ¿no? Yo sé que es difícil porque hay tanta saturación que es más difícil a veces que un tema destaque, pero lo importante es que tenga algo original, ¿no? Algo que digas, hostia, me apetece pincharlo, ¿no? Me apetece ponerlo, ¿no? Porque otra de las cosas que he aprendido también es no está mal. En algún disco de Urbana lo hice, bueno, fue un tema que no funcionó nada, se llamaba Dani Olivar, un chico y tal, y nos gustó el disco, y dije, pues no está mal, él no está mal, ¿no? Fabricamos 2000 copias y vendimos 50. O sea, nos comimos discos y ahí me di cuenta que es que si no está bien para mí, o sea, si digo que no está mal, pero yo no lo pinchaba al final. Era como, no está mal, pero nunca encontraba el momento de pincharle. Y ahí me di cuenta que digo, no lo estoy haciendo bien. Yo pienso que, bueno, no está mal, seguro a la gente le gustará. Error. Al final, si te gusta a ti, que eres el que llevas el sello, tiene que ser algo que digas, hostia, es que estoy deseando pincharlo. Si no, prefiero no sacarlo. Porque hay cosas que me ha pasado eso, que no está mal, pero ya aprendí, digo, el no está mal no me funciona. Si yo lo pincho y me gusta pincharlo y me apetece pincharlo, lo voy a sacar. Si no, pues prefiero no hacerlo porque luego es lo que te digo, muy frustrante. Bueno, y hoy día, pues bueno, al final lo pones ahí a la venta y no pierdes nada, pero en esa época, pues imagínate 2000 discos nos comimos que nadie compró, ¿no? Que terminábamos, faltábamos ya. Al final algunos los tuvimos hasta que tirar, pues cuando me mudé del estudio ahora vivo en Málaga, y tuvimos que tirar algunas cuantas cajas, pero es que nadie los quería, digamos, ¿no? Al final no podíamos hacer nada con ellos, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de todas esas cosas y el no está mal no vale, tiene que ser algo que realmente te apetezca y digas, hostia, pues tiene algo especial o, ¿sabes? Destacar un poquito del resto o por lo menos que te haga, que te llegue, ¿no? No simplemente, pues eso, sonidito aquí o sonidito allá y venga, no, tiene que tener algo más. No es necesario que tengan 1000 cosas, pero por lo menos que las cosas que tenga, digas, hostia, pues eso, me apetece pincharlo, me mola, tal. Es un poco la idea. Pues buenos tips otra vez, ¿eh? No mandarlo a todos los sitios del mundo. Que vaya personalizado, que vaya personalizado. Y no me mandes a lo mejor más de 2 temas, porque hay gente que de repente te manda 8. Y claro, dices, venga, vale, voy a dar una oportunidad, y el tercero, y el cuarto, y al final dices, no. No digo, porque a lo mejor incluso uno de ellos no está tan mal, aunque yo me voy a dar cuenta, pero si me mandas 8 me estás distrayendo demasiado. Estoy como, aquí, ¿dónde voy? Y yo creo que lo mejor es centrarse en 1, 2, 3 como mucho, si tienes una idea clara del sello y lo que quieres sacar. Pero bueno, también es verdad que la gente también tiene un concepto diferente a veces, ¿no? También me han mandado cosas como, yo tengo este tema que es perfecto para Urbana, y me lo mandan y digo, hostia, ¿en qué están pensando? O sea, ¿qué idea tienen ellos de Urbana para que yo tengo, ¿no? También pasa eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces pues necesito más tiempo para escuchar las cosas y estar más encima. Es verdad que últimamente me da menos tiempo a lo mejor de llevar el sello, entonces digamos que el sello lo tengo, sigo estando en activo, pero digamos no me da la vida para estar todo el día sacando cosas y tal. Pero bueno, me gustaría, pero me falta tiempo, digamos, muchas veces, ¿no? Pero vamos, si es bueno, normalmente lo veo claro y llamo rápido a la persona. Pero es eso, hay veces que se puede perder en tantos emails, ¿no? Que recibes que no valen para nada y es una pena porque a veces eso, hay gente que me ha mandado cosas, ¿no? Que te mandé y tal. Y a lo mejor se me ha perdido entre un montón de temas que no. Pero bueno, hay que insistir, ¿eh? También hay que insistir, que a mí me ha pasado, y hay que insistir hasta que hacen caso, ¿eh? Y también que estén terminados los temas, ¿no? No es en plan, te mando una idea y si te gusta, te la termino. Sí, no. Mejor que esté, por lo menos... Hombre, también me ha pasado alguno que he sacado, pero luego yo le he dado un toquecillo, oye, pues yo esto me gusta, pero yo a lo mejor ni aparezco ahí como nada, pero oye, le digo, pues mira, esto yo creo que le falta aquí esta cosa, bueno, a lo mejor me mandan las partes, pues yo le retoco un poco. No, digamos que no estoy componiendo nada, estoy haciéndolo un poco como yo creo que debería estar mejor hecho y bueno, eso se ayuda, ¿no? A mí me ha pasado incluso con un tema que saqué con Ofaya, el Satisfied, que saqué, ha sido este año, ha sido, y ha tenido bastante éxito y tal. Y en este caso, por ejemplo, Toolroom, pues le mandamos nos pidieron las partes y tal, y yo decía, ¿pero qué van a hacer y tal? Y no, realmente sí es verdad que lo único que hicieron fue alargar una parte y mezclaron ellos, que yo normalmente no soy muy amigo de eso, yo soy más amigo de mezclarlo yo, pero creo que hicieron un buen trabajo y a veces hay que dejarlo, y ellos lo adaptaron, no es que lo adaptaran, pero bueno, le dieron el sonido un poco que tiene el sello Toolroom y yo creo que ha funcionado en este caso, ¿no? Entonces, bueno, entonces está bien que luego también los sellos le digan, oye, pues yo creo que esto se puede mejorar. Pues,
como lo que os decía yo que yo he hecho o que han hecho ellos, ¿no? Sí, eso está muy bien, porque al final Urbana también es tu visión de Claro, house, ¿no? claro, Entonces claro. que alguien te diga Claro, cómo o hay mejorarlo. temas de estructuras, claro, es Claro. lo que te digo, hay veces que a lo mejor está bien la idea, pero bueno, ya cuando uno tiene una experiencia, digo, pues mira, o me mandan temas, oye, ¿qué te parece esto? Bueno, pues creo que esta parte es aburrida, creo que aquí tienes que subir, y pues si lo voy a sacar yo, le digo, pásamelo que yo te lo pongo como yo creo que debe estar, ¿no? Y por lo menos yo creo que a los artistas que lo he hecho les ha gustado y yo también saco un producto más contento en vez de decir, ¿sabes? Conformarme con lo que hay. Oye, una pregunta. ¿Quieres responder? ¿No? Una preguntilla. Bueno, si investigáis un poco, ha hecho remezclas a todo el mundo este señor. O sea, Sí, sobre todo además a temas que yo clásicos pinchaba. del house, ¿eh? O sea, A muchos, he tenido la suerte de mezclar temas que a mí me encantaba pinchar, ¿no? Entonces, tener la posibilidad después de los años de haber remezclado, pues es una gozada, porque poder trabajar con algo que a lo mejor tú has pinchado mucho el original o te has hecho, mira, vamos, por ejemplo, por decir uno, el Big Love, yo lo sí, tenía, el Peter Heller, Big Love. había hecho unos edits, Ahora los decimos si quieres pinchaba. unos cuantos, por si para que Los veáis. pinchaba, me acuerdo del Big Love, y lo pinchaba y tal, tenía varios edits y varios tal, y cuando me pidieron hacerlo Defected, pues lo disfruté como un enano. O sea, me encantó hacerlo y luego mucha gente de la nueva generación no conocían ese tema y digamos que le ha dado una nueva vida. De hecho, Pete Heller lo sacó en el año 99, creo que fue, y yo le he visto pinchando mi remezcla. O sea, porque también además cuando salió era un tema de 9 minutos, ¿no? En esa época todo iba mucho más, los temas iban mucho más largos y había una progresión, ahora es todo más instantáneo. Y la verdad que lo disfruté haciéndolo y bueno, es uno de esos casos que tampoco me pagaron mucho con la remezcla, pero que he ganado mucho más a la hora de visibilizar mi nombre y pinchar por muchas partes del mundo. Entonces, bueno, además fue el tema más vendido de Beat por ese año. Y a mí me pagaron un fee, Sí, que no era muy alto, y ellos han ganado pues, un pastón con él. Pero es verdad que a mí me dio una visibilidad y me dio la oportunidad de hacer un tema ya era conocido, que era un clásico del house y no es una remezclilla, ha sido un tema que, digamos, ha revitalizado el tema y lo ha hecho como nuevo o actual, ¿no? Y yo lo sigo pinchando y la gente le sigue encantando, ¿no? Sí, mira, digo algunos y si quieres contarnos alguna anécdota de alguno, porque también tiene que ser difícil que mantenga la esencia del tema clásico, Claro. pero dar tu toque, ¿no? Claro. Porque Sí, nombro eso es lo algunos que por si intento. queréis investigar. Blue Boy Remember Me, Todd Terry Banabatiri, Michael Clays La Mezcla, Peter Heller Big Love, Raven Meister The Real Life, Exonic, I Thought It Was You, el de César de Melero, el de OD, el Harley and Perley Ultra Fava, el Tecnasia Suga, John Carter is Yours, Sandy Rivera I Can't Stop, o sea, y son unos cuantos, ¿eh? O sea que mucha gente ha confiado en tu manera de hacer las cosas Sí, no, para no, revitalizar y modernizar. Y además Un es lo que clásico. te digo, que siempre es mucho más gustoso trabajar en algo que realmente te apetece, ¿no? ¿Hay algún hueso duro aquí? ¿Alguno que digas, No, es no. que me he puesto y no hay manera de sacarlo? No, todos la verdad que ha funcionado muy bien Sí. y de hecho, vamos, me siento orgulloso de todos ellos. Faltan, aquí faltan, ¿eh? He puesto Sí. algunos por no extenderme. Veo que había una mano levantada por ahí. ¿Qué te gustaba o gusta más cuando aquellos temas eran más largos y las mezclas, o sea, duraban más los temas y se mezclaba un poco más de otra manera o te gusta más ahora? Un poco más Es rápido? que hay que vivir con los tiempos, ni me gusta más ni menos. Es verdad que en esa época se llevaban también el tema, no creo que fuera por el tema del vinilo, ¿no? Pero es verdad que los temas eran mucho más largos, llevaban una progresión de mezcla mucho más larga, las mezclas eran más largas y ahora todo es como mucho más inmediato. Sí que es verdad que, no sabría decirte, ahora es verdad que hay amigos míos que me dicen, es que hay algunos temas tuyos que los tengo que pasar, que son un poco largos y tal. Y es verdad que cada vez los pero cuando lo estás haciendo en el estudio es como que digo, no puede ser tan rápido, ¿no? Pero es verdad que luego, hasta con tiempo, luego me hago mis propios edits de mis temas y digo, sí, es verdad que esto me quedó un poco largo, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, ahora van cambiando las cosas, ¿no? No es lo mismo hace 7 años, a lo mejor los temas eran un poco más largos y ahora cada vez es todo más corto y tal. No sé, yo creo que hay que vivir con los tiempos. Ahora todo es más inmediato, yo ahora, por ejemplo, también mis mezclas son más cortas, los temas son más cortos porque me pongo hot cues, porque incluso a mí me pasa, claro, y sobre todo cuando pinchas muchos temas
tuyos y tal, hay algunos que digo, joder, qué largo esto. Entonces ahora me hago hot cues aquí y ya tengo partes en las que quiero pasar al siguiente y ya por lo menos puedo avanzar, ¿no? Que con el vinilo no se podía, ¿no? Pero bueno, yo creo que ni mejor ni peor. Ya te digo, eran diferentes épocas. Antes, por ejemplo, el Big Love, una de las cosas que tenía es que al primer minuto ya salía el sampling. Salía y ya estaba así, y aguantaba. Y entonces lo que yo hice en mi remezcla fue todo lo contrario, es como ir enseñándolo hasta que explota, digamos, el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y aparte era como mi visión, pero siempre intento respetar un poco la esencia del original, porque yo les tengo mucho respeto, pues son temas que me encantan, ¿no? De haberlos hecho. Por ejemplo, el Babarabatiri de Todd Terry. Ese es un tema que cuando me lo pidieron la remezcla, digo, pues eso lo ha remezclado todo el mundo, legal, ilegal, porque era una capela que le habían hecho y yo pensaba que iba a ser difícil, o sea, yo dije, bueno, me puse a mirar en Beatport, había tropecientas, unas oficiales, otras que habían sampleado la voz y tal, y el chico lo hice y la verdad que funcionó, pero es lo que os digo, cuando al final tienes ya un poco una visión o por lo menos te dejas llevar libremente a disfrutar del tema es cuando mejores cosas salen, ¿no? A veces cuando no tienes claras las cosas y tal, pero últimamente me dejo llevar por mi instinto, digo, bueno, voy a intentar hacer lo que me apetece, lo que yo creo que necesita el tema. Y me salió bien y la verdad que sigue pinchando a mucha gente, o sea que bueno, y me siento afortunado de ver que me han dado la oportunidad de haber trabajado con todos esos temas, ¿no? ¿Y siempre has salido de ellos? Sí. ¿Hay alguna vez que hayas dicho, oye, me gustaría? Sí, bueno, sí, también. Sí. Uno que hice se llama Wondrous, que fue en 2012, sí. era del sello Street Rhythm, y ahí lo tienes, sí. Y ahí fue todo lo contrario, ahí fue que yo escuché este tema y me encantó. Y dije, tiene una voz buenísima, pero el tema se quedaba muy suave. Coño, que estoy diciendo un piano, digo, eso no venía en el mío. Y entonces aquí fue todo lo contrario, digo, oye, me encanta esta voz y tal, ¿me podéis pasar las partes? Sí, pero bueno, no tenemos pensado sacar remixes, digo, no pasa nada, por gusto, lo voy a hacer, voy a probar a ver qué sale. Total, que lo hice y tal, y dije, pero es de esas veces que te dejas llevar y de repente les encantó y tampoco no creas que me pagaron mucho ni nada, pero porque me dijeron, no, es que no teníamos pensado sacarlo y tal, digo, bueno, pero lo queréis sacar, sí, tal. Pero no me importó, o sea, lo saqué y tal, e incluso los originales, que son, la gente se llama Danny Clark y Jay Behan, son americanos, me escribieron y me dijeron, oye, gracias, porque gracias a tu remezcla nuestro tema ha sido conocido, ¿no? Pero es que a mí la voz me parecía fantástica, pero no lo podía pinchar, fue más que una cosa más para mí, para pincharla, ¿no? Y funcionó tanto que, vamos, ya te digo, fue el tema de éxito. Entonces, también está muy bien hacer las cosas un poco por gusto, ¿no? Y ahí hice lo que me dio la gana y de hecho muchas sesiones las acabo con este. Bueno, y es raro porque normalmente un tema ya que tendrá 12 años, pues ya, excepto el Sunrise Up y no creo que pinche mucho más antiguos, bueno, o el Night Train alguna vez. Pero me gusta el que han pasado los años y digo, todavía sigue sonando bien, ¿no? A lo mejor no es el estilo ahora, pero no suena antiguo tampoco, ¿no? Yo ya te digo, yo lo pincho. Luego aquí me dejé llevar, por ejemplo, hago como una parada que parece un final de un concierto. Aquí como si fuera un final de una actuación, ¿no? Que es una parada súper atípica, ¿no? Es como que para el todo, pero luego es algo curioso porque funciona muy bien. Yo normalmente lo pongo para terminar y la gente está como loca, ¿no? Y entonces hay veces que hay que dejarse llevar, ¿no? Y hacer lo que te pide un poco el corazón. Como en este caso no tenía que entregárselo a nadie ni tal, dije, voy a hacer lo que me dé la gana. Hice esta pedazo de parada aquí, un piano, como si fuera un concierto, básicamente. Y luego ahora empieza a crecer otra vez el tema. Como un final, parece. Y ahora empieza otra vez a subir la parada, ¿no? Pero es una parada un poco atípica. Pero en este caso es eso, no estaba pensando en entregársela a nadie. Dije, voy a hacer algo que me apetezca hacer. Y me salió muy bien, ¿no? Entonces a veces hay que hacer también cosas por gusto, ¿no? Es verdad que a veces no te lo pueden... He tenido la posibilidad de que me hayan pasado voces y tal, pero hay veces que es eso, cuando no tienes una presión de que tienes que entregar ni nada, dices, voy a hacer lo que me dé la gana, es cuando salen las mejores cosas muchas veces, ¿no? Bueno, ahí se nota que lo vives. Sí. Ahí se nota que lo vives de verdad. No, está claro. Porque sí, claro, daros cuenta que, pues, Urbana Radio Show, que no hemos hablado del programa de radio. Estás con los shows de Defected todos los fines de semana viajando por ahí, haciendo música, remezclas, o sea,
y 30 años llevas en esto. O lo vives o es No, no, y imposible que aparte, saques y tiempo. además lo tienes que disfrutar, ¿eh? Yo sigo disfrutándolo un montón. Yo creo que el día que no lo disfrute, pues cerraré el chiringuito. Pero es que yo creo que la música la llevo dentro y además creo que hay que sentirlo. Yo lo sigo sintiendo, igual que cuando pincho y tal, o sea, lo sigo disfrutando y creo que eso se refleja, ¿no? Cuando la gente te dice, es que este tema es especial para mí, digo, pues es que me alegra porque es parte de mí, no hago música como churros, como, venga, vamos al siguiente, no. Yo necesito sentirlo y disfrutarlo y que la gente, cuando la gente lo disfruta, es como pues, que le estás dando parte de ti y ellos no sé, la están aceptando, no sé si me explico bien, Sí, pero perfectamente. es un poco eso, ¿no? Es un privilegio luego que la gente le encante algo que has hecho tú desde el corazón y es lo que te digo, yo no me muevo por eso, ¿no? Por emociones. De hecho, ha habido épocas cuando el EDM y todo eso, que yo pasé una época un poco chunga porque de repente desapareció el house. En el año 2012, 2013 empezó todo el EDM, el Swedish House Mafia, todo esto, y la música cambió radical. El house prácticamente desapareció del planeta. Y entonces yo pasé una época un poco, pero que ahora me alegro, porque bueno, os cuento un poco la historia, pero pues nada, pues de repente pues la música que yo escuchaba pues no me gustaba, pues todo el rollo este pues tan cañero digo, Swedish House Mafia, que es casi lo mejorcito, digamos, pero bueno, era una música que yo no entendía como tal, ¿no? Muy dura y muy tal. Y no encontraba mi camino, entonces la gente, pues cámbiate de nombre. Y yo decía, pero por Dios, si he tenido ya 20.000 nombres, no me puedo, ahora que me iba bien como David Penn, y pasé una época un poco chunga, pero me hizo luego ser mejor, ¿no? Porque llegaba un momento que ni me gustaba la música que estaba saliendo por ahí, y luego hice algún tema que digo, bueno, parece que esto es lo que le gusta a la gente. Luego empezó el rollo del deep, pero yo tampoco el deep, mi música es energética y alegría, ¿no? Y no soy nada oscuro, entonces esa música era mucho más oscura y tal. Y entonces llegó un momento que no me gustaba nada lo que escuchaba, no sé qué, y llegó un momento que dije, y bueno, me fijé por ejemplo en gente como Clapton o como Purple Disco Machine, que estaban haciendo la música que les daba la gana. Ellos estaban haciendo su movida. Purple Disco Machine estaba empezando un poco con el rollo disco y tal, y decía, joder, pues esto no se lleva, ahora mismo no se lleva, pero el tío está fiel a eso y está gustando. Y ahí es cuando me di cuenta, digo, lo que tengo que dejar, si no me gusta lo que hay, lo que tengo que hacer es pensar en qué es lo que yo quiero hacer y buscar el camino realmente y no fijarme en lo que hay alrededor, porque como no me gusta lo alrededor, joder, pues cuando empecé a pensar en eso y empecé a darme cuenta de cosas que, pues por ejemplo, yo mis temas de los años 2000, me acuerdo que estaban guay y tal, pero los tenía que pinchar siempre a primera hora, porque luego se me quedaban un poco flojos y era una sesión un poco tardía. Entonces ahí aprendí, entonces yo estaba en el estudio y digo, bueno, a ver lo que me gusta es hacer música musical, alegre, que es mi rollo, pero me faltaba como energía, pues endurecí las bases, empecé a hacer, y de la noche a la mañana de repente me encontré que había encontrado digamos, otra vez el sonido. Y ahora le doy gracias al EDM que ocurrió, porque si no a lo mejor me hubiera quedado estancado y entonces eso me hizo pues bajar un poco a los infiernos y resurgir, ¿no? Y a mí me encanta llevar en estos 30 años y que hay gente que me conoce desde los 90 y gente que me conoce del año pasado. Claro. Y sigo estando ahí, entonces y porque además lo que te digo, necesito vivirlo, ¿no? Entonces me gusta que me reconozca por cosas de antes, pero me gusta me pico también en el sentido de que quiero seguir estando sacando discos que todavía gente joven de 21 años le pueda gustar o a un tío de 50, como tengo yo. O sea que bueno, es un poco... No, pues me parece muy importante esto que has comentado, porque desde fuera da la sensación de que es una línea recta siempre en su vida. Claro que va. Claro, porque siempre has conseguido, y bueno, y sigues en activo y No, pero en primera línea. Yo creo que lo he contado ya un poco. En los 90 es eso, pues, de repente empezamos así, de repente un subidón muy grande, de repente empiezo de cero y en los 2000 muy bien y luego, lo que te digo, en el 2012 otra vez para abajo, desaparecido del mapa, vamos, ya os digo, pero cuando me centré, digo, bueno, lo que os acabo de contar, centrarme en lo que yo quería hacer y tal, me costó, porque me acuerdo que además mi mujer estaba trabajando en una tienda, entonces yo me iba por las noches al estudio, encima bastante desganado, pero yo decía, es que esto o lo levanto yo, pues la gente me decía, pues haz otro estilo y cambia de... Digo, pues es que yo necesito hacer música de la que me sale de dentro, no intentarme aparecer, y me salió bien la movida y la verdad que... Y ahí he conseguido también tener más confianza en mí mismo, ¿no? Ahora mismo, pues antes era como, pasaba muchas más dudas, que sigo teniendo, por supuesto, pero menos. Últimamente me he dado cuenta que mi instinto me ha llevado a donde estoy ahora mismo, entonces muchas veces digo, joder, pues si me gusta a mí y a la gente normalmente le gusta lo que hago, yo creo que les va a gustar. Intento no decepcionar también, ¿no? Y
ni pasarme de fácil, ni copiar, ni tal, y yo creo que es lo que digo. Ahora le doy gracias al EDM por haber ocurrido, porque a lo mejor no estaría donde estoy ahora mismo, ¿no? Estaría un poco como vieja gloria, ¿no? El David, el que hacía los temas grandes. Y seguir en el candelero, pues oye, me gusta. Y espero que por unos cuantos años más. ¿Alguna preguntilla más? Porque, bueno, David es un Sí, que me hombre enrollo, que ocupado no veas. y tiene una actuación en la Plaza del Pilar. Una actuacioncita. Sí. Hay varias. Los éxito han tenido comercialmente han sido los que tú cuando los creabas creativamente sentías que iban a tener más éxito? No lo sabía, la verdad que no. Por ejemplo, el Night Train, me acuerdo que empezamos la idea en una tarde y la idea salió rapidísima. Y lo curioso es que el tema tú lo escuchas y parece como un tren, pero nosotros en ningún momento pensamos que era un tren. Pero pusimos una voz, pusimos como una sirena y luego una campana. Y de repente luego cuando lo escuchas digo, pues la verdad es que parecía un tren, pero nuestra idea no era esa, ¿no? Y ya te digo, nuestra idea era un poco... Además, muy curioso cómo cambian las tecnologías. En esa época, pues os digo que empezábamos... teníamos un equipo muy limitado. Tenía un Core GM1, que me había costado la vida que me convenciera a mi padre, que me lo comprara. Soñaba con él y todo, y hasta que un día me lo regaló y tal, y luego teníamos un multiefectos prestado de otra persona, la mesa era de otro colega, bueno, todo era así. Entonces recuerdo que en este caso esa campana no nos cabía. Tú ahora mismo abres otra pista de audio y metes lo que quieras, pero en esa época no teníamos audio. Trabajamos con un Atari, que lo único que mandaba MIDI a los aparatos, entonces si tú no tenías un aparato más, ese aparato no podía sonar. Y entonces teníamos un sampler que habíamos comprado de segunda mano, que era un Akai 900, y eso tenía menos de un megabyte de memoria. Tenía un megabyte, imaginaros. Y claro, creo que eran 16 segundos de sampleo. Bueno, pues hubo que... la campana no entraba, o sea, habíamos ocupado los 16 segundos y no entraba. Y entonces cortaba las colas del audio, por ejemplo, hola amor, entonces, le cortaba hasta lo último que podía. Entonces, era como un trabajo de ingeniería. De hecho, alguna muestra la resampleabas a 12 bits para que sonara, aunque no se notaba mucho, pero así te entraba un poquito de memoria, porque ahora mismo es súper fácil. Otro sonido, pum, abro una pista. Y entonces siempre recuerdo, digo, joder, en esa época, claro, conocíamos los aparatos hasta lo último, que teníamos 3 cosas y las explotábamos hasta lo más, pero es un caso curioso el de la campana, porque si no nos hubiera entrado, ¿no? Si no te buscabas la vida en hacer las cosas, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta, que me he liado ya y tal, sí que es verdad que nos gustó y tal, pero nosotros no teníamos... De hecho, lo curioso es que habíamos sacado un disco anterior de Cadok y entonces nos dijeron que... o sea, el sello holandés, que lo había sacado también, cuando le mandamos el Cadok, era el segundo, pues no creías que no le gustó mucho. Dijo, es que no lo veo mucho y tal. Y fíjate, me acuerdo además que salió en España en agosto primero en un sello, creo que era en Arcade, y salió en agosto, salieron 1000 copias que se fueron directas para Ibiza y se vendieron en 5 días, las 1000 copias. Claro, en esa época, o sea, había volado y no había más. Y ya el año siguiente pues se licenció en el Reino Unido, en Australia, pues por todo el mundo, en sellos de alemanes y tal. Y eso no era de esperar, ¿no? O sea, nosotros no lo esperábamos y de hecho nunca lo hemos esperado. Con Sunrise Ina, por ejemplo, sí que notábamos que era un tema especial, pero nos podía haber salido Rana también. O sea que... Lo que pasa es que es verdad que cuando eres DJ y tal, pruebas los temas antes, entonces vas viendo que oye, esto pinta bien, ¿no? Pero bueno, también luego... Pero nunca lo tienes claro cuando lo acabas de hacer, ¿no? Todos te parecen fantásticos cuando los acabas de hacer, todos te parecen la leche. Luego ya cuando los miras con perspectiva dices, pues este no era tan bueno, ¿no? O este sí, ¿no? O incluso hay temas que a lo mejor no le habías dado importancia y luego con el tiempo dices, pues sí que estaba bien, la verdad. Es un poco eso. Y hay una pregunta por aquí, ¿no? Estas eran las voces que decías. Ya ves tú, una sílaba. Ya. Le pagamos una pasta. Antes has comentado que en ocasiones utilizas el sampling para vocales, ¿no? Pero también hay otras ocasiones que colaboras con cantantes, con vocalistas. Sí. Y mi pregunta es, bajo tu experiencia, ¿nos podrías recomendar alguna forma de contactar con vocalistas buenos, chulos, que canten muy bien? Claro, a ver, fácil no es porque a mí también me cuesta... Es verdad que ahora lo tengo un poco más fácil porque, bueno, trabajo con sellos como Defected, que a veces me
me han ayudado y tal. Pero bueno, hay cantantes que he conseguido yo por ser pesado. Que me he mandado al Instagram y al mensaje y le he mandado. Lo que sí es importante, que cuando mejor me ha ido a mí, ha sido cuando le das una idea al cantante. Porque, a ver, todos los cantantes cojean de un lado o de otro, digamos, tienen su estilo. Entonces, si tú le das muchas veces me ha pasado algunos temas que he hecho y lo he mandado a cantantes y digo, no le encuentro el camino, pero es verdad que tampoco he sabido decirles qué hacer, ¿no? Y cuando mejor me ha ido es cuando más o menos he perdido más tiempo y he dicho, venga, va, voy a mandarlo a cantantes, pero voy a darles una guía, más o menos de lo que yo quiero. Y eso funciona mucho mejor, porque ya le estás, perdón, le estás dando ya una idea por dónde quieres que vaya. Pero vamos, hay que insistir. Yo ya te digo, yo he conseguido varios cantantes por Instagram, escribiendo, hola, ¿qué tal? No sé qué, me gustaría mandarte algo, y hay que insistir. Es verdad que no es fácil a veces cuando eres un poco desconocido y tal, pero vamos, que yo también he sido desconocido y al final, por pesado, por lo menos, he hecho cosas, ¿no? Pero sé que no es fácil, pero sí, hay que insistir, porque hay muchos cantantes que a lo mejor tú crees que no te van a contestar y luego no es tan difícil, ¿sabes? Porque en esto hay muchos cantantes de música house que luego digamos, no tienen tanto curro, a lo mejor han hecho temas míticos, pero luego no están todo el día sacando discos como sus canciones, ¿no? A lo mejor han sacado temas como vocalistas en producciones de otros, con lo cual hay muchos de ellos que están abiertos a hacer cosas. Entonces, importante insistir y luego mandarle algo con lo que puedan trabajar y por lo menos darle una idea. Pues mira, me encanta este tema que has hecho, es que este es el estilo que me gustaría tal, pero yo en mi tema pues yo me imaginaría algo así, ¿no? Yo, de hecho, más de una vez lo he cantado, he mandado una demo y se la he cantado por encima y me muero de la vergüenza, pero luego ha salido bien. Luego ha salido bien porque por lo menos ya sabían por dónde tenían que tirar, ¿no? Hay otras veces que no. También me pasa que tengo varios temas que he mandado y ahí los he dejado porque ni a mí se me ocurría y las voces que me han mandado, pues... Y si no es especial, prefiero no sacarlo. Me da rabia porque digo, joder, todo el tiempo que he perdido, digo, pero... Y llega un momento que también te cansas de escucharlo y ya cuando le pierdes ya el rollo, dices, mira, da mucha rabia, pero no insistas, vete a otra cosa y a lo mejor lo rescatas después de un tiempo. Bueno, con un disco me pasó con otro de mis seudónimos era Montilla, que es mi segundo apellido. Y hice un tema pues que me sonaba diferente a lo que yo estaba haciendo como David Penn en 2005, creo que fue, 2005, 2006. Entonces hice el tema y lo dejé en un cajón. Digo, no hay nada que hacer. Y al año, me acuerdo que estoy mirando no sé qué, digo, ¿esto qué era? Tal, lo escuché, digo. Y yo estaba con otra persona con la que estaba colaborando y me dice, esto es buenísimo, ¿cómo lo tienes ahí guardado? Digo, ni me acordaba que lo había hecho y tal. Lo saqué y fue el tema, me dieron un premio la DJ, la revista DJ por el tema del año. Y fíjate, había tenido un año guardado, o sea que nunca sabes, ¿no? Pero a veces hay que verlo con perspectiva, lo que te digo. A veces te rayas ya con un tema y dices, dejarlo ahí y ya lo rescatas después de un tiempo y ya ves si realmente mola o no. Pero, ¿Alguno de estos es? Sí, este es Montilla, pero este no es, ¿no? era el From the Stars. From the Stars, sí. Stars. From the No lo Stars tengo fue. aquí. ¿Qué tal? Sí, no pasa nada. Hay sitio aquí, pero bueno, ya no queda mucho. Y eso, o sea que nunca sabes de dónde van a salir las ideas, ¿no? Ahora es verdad que ya no me cambio tanto, digamos, de nombres, pero sí he tenido épocas sí que tenía como 4 o 5 nombres, ¿no? También tenía más tiempo en el estudio, pues tenía que diversificarme y lo he hecho. Oye, ¿y alguna vez claro, imagino que esto lo comentarás antes con los cantantes, ¿no? La posibilidad de que vengan a grabar al estudio y decir, oye, no sale, pues no sale. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que vayan a tu estudio y decir, oye, lo hemos intentado, Sí, pero sí, no hay sí, manera? Sí que me ha pasado, lo que pasa es que, bueno, me acuerdo de un cantante que vino, que no voy a decir su nombre. Bueno, tampoco me acuerdo muy bien de su nombre, pero vamos, el tío a mí me gustaba mucho cómo cantaba y llegó el tío ahí, estuvo un rato, se hizo una letra en 10 minutos y me dijo, pues yo habíamos acordado un dinero que le pagaba. Pero, ¿me puedes pagar ya? Digo, bueno, pero han pasado 2 horas, espera, no sé, a lo mejor hay que retocar el tema, o sea, pues me tuve que ir a un cajero a pagarle y el tema no fue a ningún lado, fue una mierda. Porque, claro, lo que no puedes llegar a un sitio, hacer un trabajo de 2 horas y decir que ya está, ¿no? Y Claro. ya está. Entonces, claro, yo le dije, tío, es que esto no... Ah, bueno, pero es que el trabajo ya está hecho. Y dije, vale, perfecto, no te preocupes. Te pago lo tuyo y hasta luego, Lucas, que no voy a hacer. Pero, en general, cuando trabajo con cantantes siempre han salido cosas. Por ejemplo, con Buika, me acuerdo que no sabíamos por dónde tirar
con el Will.i y hubo un momento que además le di a grabar, se supone que le pusimos tal y ella se dijo, chapurreó, Sí. menos mal que le había dado a grabar y dije, hostia, buenísimo. Digo, repite eso. Y él me dice, no sé, no me acuerdo lo que he hecho. Digo, por Dios, y dije, menos mal que lo he grabado. Y entonces ella empezaba a hacerlo diferente. Y digo, que no, es que lo has hecho perfecto. Y menos mal que lo tenía grabado y se lo puse. Y ya luego hizo la letra, pero la melodía la hizo de estas veces que te sale. Entonces siempre hay que darle a grabar. Cuando estés con cantantes, siempre que estés grabando, aunque luego borres, porque de repente de una idea sale. Y ya te digo, ese tema, o sea, estábamos además, me acuerdo que Chus, no nos poníamos de acuerdo, ella no se sentía cómoda y dije, relajémonos todos. Déjate llevar y tal. Y es que hizo así, soltó 3 frases y dijimos, eso es lo que queremos, ¿no? Y al final, pues mira, funcionó. O sea que nunca sabes, pero sí, dejarlo grabando siempre, porque más de una vez me ha pasado eso. Venga, último tema que te tienes que ir, pero es que Sí, estoy aquí tenemos disfrutando con niños. prueba de sonido ahora. Pero bueno. Este, Así. El baila, sí. el baila, ¿nos puedes contar alguna anécdota? Sí, Porque, ¿no? este es Caterina, pues, es otra cantante, no es, sí, no es sí, Wicca. sí, esto fue una cantante que conoció a Chus, pero no era profesional ni nada. De hecho, la vi el verano pasado, que claro, yo ni la reconocía, me dice, yo soy la que dice el baila y tal, no sé qué, ¿no? y la verdad que ella no era una cantante profesional, ¿no? Y entonces, claro, luego le costaban algunos tonos y tal, pero ahí es verdad que ahí lo tuvimos muy claro Chus y yo lo que queríamos cómo queríamos que lo cantara. Y la chica tenía una voz muy bonita, pero no cantaba mucho. Entonces, claro, hubo que repetir muchas tomas y hasta que encontramos el camino. Y de hecho, bueno, hace poco se lo mandé a Hugel, este que está ahora con el afro, Hugel, Sí. el francés que tal, y se lo mandé y dice que a lo mejor hace algo. O sea que bueno. Ah, guay. Sí, porque son temas que la gente me dice, oye, ¿por qué no las remezclas? Pero para mí es muy difícil remezclar un tema Sí. que ya he hecho hace años, ¿no? Es como que creo que hay temas que ya me han pedido también versiones del Night Train, pero digo, ¿qué voy a hacer si yo creo que el tema original está ya bien, ¿no? Entonces es más complicado remezclarse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que pasar tiempo y dejar también a los artistas que se expresen. De hecho, tuvimos... A lo mejor no hace falta ni que sea un cantante de house, ¿no? Porque No, a la no. hora de buscar cantantes no hace falta ni que sea En este cantante caso de queríamos house. una voz en española, bueno, ella es portuguesa, y salió rodado porque, bueno, queríamos una cosa así fresca de veraniega y tal, y nos salió muy bien. O sea que, pero bueno, ya te digo, luego no ha sido, creo que no se dedica ni a cantar ni nada, ¿no? Pero yo creo que a nosotros pues nos ayudó mucho en esa época y salió hasta en Defected, salió este disco, sí. Muy bien. ¿Alguna preguntilla más? Porque tenemos... Vale. Dale. ¿Hay algún plugin o synth en hardware que tú digas, siempre que lo utilizo... ¿En hardware o software? En hardware, bueno, En puede hardware. ser, te pregunto, ¿en software o en hardware? Yo es que últimamente es verdad que tengo algunos sintes, pero me he vuelto muy perezoso y ya, o sea, con todo lo que ya vengo del hardware, pero soy más de software. A ver, ¿qué utilice más? Pues para los bajos utilizo Sub-Boom Bass, que es de Rob Papen. También utilizo el Trilogy, ¿no se llama? Trilogy. El Trilogy también lo utilizo para bajos. Luego hay otro de Waves que se llama Real Bass. Y luego, bueno, también me gustan mucho los sintes de Arturia, cuando son cosas un poco más de sintes. ¿Qué más? De pianos, por ejemplo, hay unos que uso bastante. Uno es el del Korg M1, por supuesto, que es un clásico, pero normalmente lo combino también con otro que es que se llaman True Pianos. Es un plugin de pianos que suenan muy bien y a mí me funcionan muy bien. Pero también es verdad que hay discos que los empiezo porque de repente descubro un plugin nuevo y digo, ay, pues voy a ver, y de repente me empiezo a hacer cosas con otros plugins que no, ¿sabes? Porque necesitas a veces inspirarte también con cosas nuevas, ¿no? No siempre usar lo mismo, ¿no? Pero bueno, digamos que esos son los que más repito, ¿no? Esos plugins. Y luego el tema de tanto de mezcla y todo eso, no soy tan, digamos, tan metódico, yo me dejo un poco llevar por mis oídos y luego también tengo un tío que me masteriza, que eso no lo habíamos hablado al final, pero tengo un tío que lo remata, digamos, los discos, ¿no? Yo es verdad que la mezcla la hago yo entera, pero es verdad que el mastering, el chico que me lo hace es un tío que está en Viena, pero que tiene
un equipo, ese sí que tiene hardware, ese todo lo hace fuera, ese, bueno, además que hasta los cables son de no sé qué, los cambió, no sé qué, no, es que, digo, pero estás loquísimo. Y dice, sí, sí, además que se compran unos cacharros que valen mucha pasta, pero oye, qué diferencia, ¿no? Porque mis temas es como, suenan así, a ver, si tú los escuchas, es el mismo tema, pero si tú lo escuchas en un estudio y lo comparas con el mío, lo agranda, lo hace profesional, digamos, del tema, ¿no? Entonces también es muy importante en la cadena saber lo que hasta dónde puedes llegar tú, y si hay otro que lo puede hacer también, te puede ayudar en ese sector. Yo, por ejemplo, en mezcla, ya te digo, todo lo he aprendido a base de equivocarme, pero él, por ejemplo, es buenísimo en eso, entonces yo se lo mando a él y él me lo deja precioso, ¿no? Pero también me ha pasado que he masterizado cosas yo y bueno, para ir tirando, bien, pero es verdad que hay veces que si no, yo no me complico, no me pongo a estudiar cursos de masterización porque creo que hay gente que se dedica a ello y lo hace, ¿no? Yo me defiendo en lo que soy bueno y a veces hay que también diversificar el trabajo. Si hay otra persona que pueda ayudarte en esto, mejor. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, se llama MK Mastering y está en Viena. Y es un tío que conocí que te comentaba antes, que me dijo, yo te quiero hacer un mastering y tal de un tema gratis y tal. Y dije, vale, tal. Y justo era un tema que que ya lo había mandado yo a masterizar a una gente de Barcelona. Y dije, vale, perfecto. Entonces tenía las dos masterizaciones. Y joder, escuché la suya y era como, pues eso es lo que os digo. Un tío que utiliza hardware y pues eso, y que solo se dedica a eso. La diferencia. Y desde entonces siempre trabajo con él y le he conseguido, todo el mundo que me pregunta, le paso el contacto y vamos, siempre está súper agradecido porque digamos que la mayoría de, incluso gente que MKF Mastering se llama. Y incluso gente, yo que sé, Milkan Sugar, de alemán, me decía, es que yo me gasto 200, 300 euros en Londres en masterizar y este chico a lo mejor te cobra como mucho 100 y es que suena, o sea, le saca, y aparte, y si no te gusta, y después no, tal, te lo repite la vez que haga falta, un tío profesional y que le gusta lo que hace, ¿sabes? Y encima luego es rápido y muy eficiente. Entonces, pues eso es lo que os decía, siempre hay que tener a alguien si hay alguien que lo pueda hacer mejor dentro del tal, no perder tanto el tiempo a lo mejor en querer saber de todo, sino diversificar. En este caso, en la masterización, además, a mí me ha enseñado mucho en el sentido que yo siempre decía, bueno, y es verdad, un tema no... Hay gente que me ha mandado una demo horrible y me dice, no, pero es que falta masterizar. Digo, ya, pero horrible soy. Pero sí, no se lo he hecho así, pero como diciendo, por mucho que masterice, milagros no. Pero es verdad que cuando un tema está bien y encima suena, bueno, pues quizá a lo mejor no todo el mundo lo capta, ¿no? Pero yo me siento más orgulloso cuando escucho los temas y lo comparo. A lo mejor si lo escucho en un altavocito de estos, pues no te das ni cuenta. Pero cuando lo escucho en el estudio lo comparo y digo, qué alegría, ¿no? Y encima, pues eso, que no es un desembolso, a lo mejor estoy diciendo 100 muy alto, a lo mejor 100 es cuando le mandas todos los stems, que yo le mando como 6 o 7 stems, porque alguna vez me ha pasado, es que el bombo está muy alto o la clave está muy alta, entonces le mando como varias pistas, a lo mejor 6, pues agrupo, por ejemplo, pianos, agrupo los bajos. Los bajos normalmente siempre si tengo 2 o 3 bajos, depende del los pongo por separado, porque eso es más peligroso a la hora de tal, pero por ejemplo lo que son percusiones, los tops, digamos, de la música, pues si es una base, pues los hi-hats, todo eso, normalmente va junto todo digamos, en mi mezcla, ¿no? Pero la clap, por ejemplo, también suelo mandar separada porque a veces al subir unas cosas se quedan otras tal, pero eso, mando como 6, 7 pistas y él me lo balancea más que nada para que no perdamos el tiempo de que él me diga, no, es que esto tienes que bajarlo, que me ha pasado. Y entonces prefiero mandárselo así y él, digamos, que lo balancea todo y lo hace muy bien. Además, que si le decís que ves por de mi ese, más contento se pondrá. O sea que, ¿Alguna preguntilla más, chicos? ¿Alguna cosilla más? ¿No? Venga, que se va, aprovecha. Sí, debe estar en 10 minutos ahora las pruebas de sonido, pero bueno. Sí, tiene que estar ahora ya en la Plaza del Pilar. Entonces, os aconsejo que vayamos todos a verlo. Que va a estar... ¿A qué hora empieza? Empieza a las 9, que está... ¿cómo se llama esta chica? Lola Mondisco, ¿no? O sea, Lola, Mondisco. Sí, eso, que no me salía. Sí. Y luego estoy yo de 10 a 11 y luego Canitrote está de 11 a 12. Muy bien. Así que, y luego el after party en Oasis también, iremos para allá luego. O sea que es viernes, hay que... Sí. En Oasis. Así que, si queréis, pues luego nos veremos.
Vale, pues bueno, sale dentro de poco canciones nuevas tuyas, ¿no? Que queríamos comentar eso, sí. se nos ha quedado el tintero. Ah, sí. Tengo una colaboración con Vintage Culture, que es ahora mismo uno de los top de Brasil y tal. Lo tenía en silencio, perdón. Y es una colaboración que además sale de momento solo sale en vinilo, porque ha salido en un especial, un pack que han hecho de 13 vinilos de Defected por el 25 aniversario. Y hay 2 temas que son exclusivos en vinilo, y está este y el de otro artista. Y ya creo que en enero ya saldrá oficial en descargas y tal, pero de momento va a salir solo ahí. Y bueno, pues está muy bien también poder colaborar con artistas que quizá no están tan house, aunque se ha hecho cosas de house, ¿no? Pero luego te sorprendes, ¿no? Porque hubo un tema que sacó en Defected, que yo hablé con él y tal, y me dijo que se había inspirado en música mía. Y dije, mira, y el tío ahora está en avión privado y cotizándose, que lo veas, ¿no? Pero bueno, nunca sabes hasta dónde llega el poder de la música, ¿no? Entonces, y hablé con él y tal, y al final hemos hecho este tema que yo creo que es una cosa entre medias de él y yo, y bueno, ya saldrá y ya podréis escucharlo. Muy bien. Oye, pues te agradecemos mucho. Estoy sufriendo porque sé que tienes que estar en Nada, otro sitio. tranquilo, yo creo que estamos cerca. Y sí, estamos al lado. Nada, esto sabéis que forma parte de la parte cultural, porque nosotros hacemos cursos tanto de DJ como de producción y intentamos acercar la música electrónica a todas las personas que están interesadas. Queremos intentar dar un punto más de cultura, no solo con cursos, sino con charlas, entrevistas, masterclass gratuitas. Así que os aconsejo que @lasarmasformación nos sigáis, que hay muchas cosillas que se vienen. Y os aconsejo, por supuesto, también que sigáis @DJDavidPen, que ya veis que no para, es un referente, 30 años lleva en la cresta de la ola. Le agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, veis que es un hombre súper ocupado, así que ahora a bailarle. Venga. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias.